Bueno, buenos días hermanos, Dios les bendiga. Es muy grato para mí estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a tener una clase bastante interesante, así que le animo a que esté buscando su Biblia, un cuaderno para tomar apunte y vamos a dejar quizás alguna tareita durante la semana. Vamos a cubrir varios capítulos eh, de Ezequiel. Así que le animo a que acompañe, como siempre dicen nuestros profesores, a que acompañemos todo esto que enseñamos con la lectura devocional. Eh, Siempre es importante que todo lo que yo les diga, todo lo que em, a lo que me refiera, sea usted también corroborándolo con su palabra. La Biblia en Hechos nos habla de los cristianos de Berea, que eran más fieles que los de Tesalónica porque verificaban en las escrituras que lo que Pablo le decía era correcto. Así que le animo a que busque también y me acompañe en este recorrido maravilloso que vamos a realizar. Entonces, bueno, hoy tenemos un tema sin duda muy especial y es la, el juicio a Tiro. Vamos a estar cubriendo en el libro de Ezequiel desde el capítulo 26 hasta el capítulo 28. Por eso le dije que va a ser un terreno bastante largo el que vamos a recorrer. ¿Cómo va a estar dividida esta clase? La vamos a dividir en 4 secciones. La primera, vamos a ver qué era Tiro. Eh, Probablemente si hemos leído el Antiguo Testamento, hemos escuchado el nombre de Tiro. eh, no es probablemente tan común como escuchar el nombre de Filistea, de Amón, de Moab. eh, Así que por eso es posible que se nos escape un poco quién es. Luego vamos a comenzar con Ezequiel 26-27, la destrucción de la ciudad. Vamos a ver esta profecía que Dios le da a Ezequiel. Y luego vamos a entrar en uno de los capítulos más nombrados del libro de Ezequiel y probablemente uno de los más controversiales, que es Ezequiel 28. Y por eso he puesto como este subtítulo, todavía estamos hablando de Tiro. Y como cuarto punto vamos a hacer un pequeño alcance espiritual de lo que estamos realizando. Tu ciudad de Tiro parecía un barco en alta mar cuando va cargado de riqueza. Esto lo encontramos en Ezequiel 27, versículo 28. Y bueno, un poquito de introducción, vamos a ubicarnos un poco en lo que en lo que ha pasado en el libro. Como sabemos, toda esta sección de los juicios comienza con un juicio a Israel, eh, pero luego pasa a este juicio a las naciones. Dios se declara en contra de varias naciones. Se declara en contra de Egipto, se declara en contra de Moab, de Amón y de Tiro y Sidón, son varias naciones con las que Dios está abiertamente y derechamente enojado. Como ya estuvimos estudiando un poquito anteriormente, vimos este juicio, vimos la rebeldía en el corazón de las personas, la idolatría que ocurría en Israel. Pero cuando llegamos al juicio de las naciones es algo interesante porque son naciones que siempre fueron idólatras. Eh, no era que seguían a Dios, eran naciones abiertamente idólatras, y que el juicio no ocurre necesariamente a causa de su idolatría, sino ocurre a causa de otros factores. Y interesante porque estos factores son mucho más acerca de malas actitudes del corazón. Eh, si vemos la actitud de Dios hacia Israel, Israel, un pueblo que siempre inclinado hacia el mal, que adoraba a otros dioses, buscaba consuelo en otros dioses, pero igual, como la idolatría era su
problema mayor. Ahora, cuando vemos estas naciones, probablemente no vamos a encontrar una exhortación contra la idolatría, sino contra temas más guiados hacia el corazón. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de qué era Tiro. Era una ciudad indestructible. Y bueno, para ubicarnos, eh, como dije, hemos escuchado varias veces hablar acerca de Tiro y Sidón, incluso escuchamos a Jesús hablar de Tiro y Sidón. Y bueno, estas eran dos ciudades, Sidón una y Tiro otra, eran dos ciudades fenicias que pertenecían eh, al reino de Fenicia. Algo que caracterizó este reino era que tenía como ciudades independientes, ciudades, estado independiente. Y bueno, Tiro era una de estas, era probablemente uno de los puntos más importantes en el mar Mediterráneo. De hecho, algunos afirman que en la antigüedad toda la región del mar Mediterráneo o el mar Mediterráneo era conocido por el mar como el mar de Tiro. Y bueno, como dije, era una ciudad-estado, era así como lo es el Vaticano, que es una ciudad, pero también es un país. Este era una ciudad, era una región urbana que era un país, era un reino, el reino de Tiro. Ahora, eh, si nos fijamos acá, estaba dividido en dos zonas. En una zona llamada la Vieja Tiro, que se encontraba en el continente, al norte de Israel. De hecho, era uno de los colindantes con Israel. Esa era la antigua Tiro. Se dice que la colonización de esta región comenzó desde ahí, comenzaron a construir y después navegaron hasta este islote que se encuentra a unos pocos metros, a 700, 800 metros del continente, este pequeño islote que era Tiro. Entonces estaba Tiro y el viejo Tiro. Este islote era algo espectacular, era realmente una ciudad impenetrable. Porque, bueno, comencemos con el hecho de que era una isla separada de tierra, así que todo conquistador tenía que tomar primero el viejo Tiro para poder llegar hasta la ciudad de Tiro, donde estaba el palacio, el templo. Eh, Además, la flota de Tiro, los barcos de Tiro, eran famosos por ser muy buenos estrategas militares y comerciales. Dígase de Tiro que era un reino netamente comercial. Ellos manejaban casi todo el comercio en el Mediterráneo. Y bueno, eh, quizás si hacemos un poquito de memoria en las clases del colegio de escuela de historia universal, recordamos que hablan acerca de los fenicios y cómo los fenicios fueron grandes navegantes, desarrollaron una capacidad para navegar espectacular, sobre todo porque habían desarrollado muy bien la astronomía. Así que podían guiarse bien por las estrellas, además que construían muy bien sus barcos. Esta ciudad, este islote, estaba rodeado por un muro muy alto, lo cual hacía de que la ciudad fuera prácticamente impenetrable. Como dijimos, estaba a 700 metros del continente, así que había que llegar obligatoriamente en barco. eh, y además tenía esta muralla gigantesca que no permitía que nada entrara a la ciudad o que ningún enemigo pudiera tomar la ciudad. A la vez tenía dos puertos, tenía un puerto al norte llamado el puerto Sidonio y tenía un puerto al sur, lo cual hacía aún que fuera mucho más fortificada y eran puertos que estaban cerrados, ¿no? Era muy difícil entrar
a través de ella. Entonces, esta ciudad tomó la referencia, tomó la idea de ser una ciudad impenetrable. No sé, imagínense el lugar más seguro del mundo, y ese era Tiro, una ciudad que nunca había sido conquistada. Imperios habían subido, habían bajado, pero no habían sido conquistados. A diferencia del viejo Tiro, que se había sido conquistado varias veces, habían intentado llegar hasta Tiro, pero nunca habían podido. Así que imagínense por un momento esta ciudad. Bueno, esta es una foto de el Tiro actual. Si ven acá está el Tiro continental o el Tiro, la vieja Tiro, y este es el islote que sería el islote de Tiro, la ciudad de Tiro. Ahora, ustedes se preguntarán qué pasó acá, porque está dividido 700 metros del continente. Y un poquito más adelante vamos a ver qué pasó y cómo se formó esta unión entre el continente y el islote. En referencia a Tiro, lo encontramos varias veces en la Biblia. Como dije, no es tan común como Amón, Moab, como los filisteos, como Egipto. Eh, de hecho, la ciudad de Tiro tuvo mucha influencia egipcia, porque Egipto era como el reino más fuerte en la zona, influenció mucho a la región. Eh, Sin embargo, la ciudad es eh, bastante peculiar, y es bastante peculiar porque lo encontramos en la Biblia en ciertas ocasiones. Eh, la primera reseña la encontramos en Primera de Samuel, o una de las reseñas más importantes, la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 5, del verso 10 al 12. Ahí vemos que Irán, escuchamos hablar acerca de Irán, rey de Tiro, que hace un tratado de paz con el rey David. Y parte de este tratado incluye en que Tiro va a enviar madera y carpinteros. Como sabemos, eran muy buenos construyendo barcos, por lo tanto tenían unas capacidades espectaculares para la carpintería. Eh, Así que les manda eso, les manda carpintero y madera del Líbano, cedros del Líbano les envía. Y todo con el objetivo, con la idea de construir un castillo para el rey David. Y eso es lo que hacen, construyen un castillo con madera del Líbano para el rey David. Entonces, vemos este trato cercano entre Irán, rey de Tiro, y el rey David. Muere David, le sucede Salomón y todavía sigue en el reino de Irán. Así que luego, capítulo más adelante, vemos cómo este rey de Tiro hace un tratado de paz con Salomón y envía también materiales para la construcción del templo de Jerusalén. Entonces, es importantísimo en este punto ver cómo se han relacionado también. Ahora, cuando ocurre el cisma en Israel, se divide Israel y Judá, toman bandos diferentes, 10 tribus a un lado, 2 tribus al otro, empiezan a dificultarse un poquito las relaciones con Tiro. Tiro nunca fue un enemigo declarado de Israel, pero sí se enfriaron. Es interesante porque Tiro y Sidón, y aquí hay que recalcarlo, Tiro y Sidón eran ciudades hermanas. A pesar de que eran reinos distintos, eran muy cercanos. Por lo tanto, vamos a escuchar frecuentemente, y lo vamos a ver en este pasaje de Ezequiel, que se habla acerca de Tiro y Sidón. Primera de Reyes 16, 31 nos habla acerca de Jezabel. Esta esposa de Acab, reina mala, persiguió a Elías, adoraba a Astarte,
hizo que Acab adorara a Baal. Y bueno, esta mujer era de la familia real de Sidón, era de esta región, era fenicia, era muy cercana a los reyes de Tiro. Entonces, bueno, vemos la influencia de la idolatría que había en la ciudad. Ahora, es interesante porque vamos a ver un poquito el desarrollo más adelante, porque en Mateo 15:21 Jesús abiertamente decide ir a Tiro y Sidón. Y esto es algo controversial para los judíos, ya que para ellos Tiro y Sidón eran gentiles, eran gente mala, no nos relacionamos con ellos. Y bueno, en este contexto nos encontramos a esta mujer sirofenicia que le pide por su hija. Entonces vemos a Jesús que estuvo durante alguna temporada en Tiro y Sidón y hizo varios milagros allá. Es como la primera exploración o una de las exploraciones de Jesús fuera del territorio galileo. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia, vamos a revisar los capítulos 26 y 27 de Ezequiel y vamos a encontrar cómo esta ciudad indestructible, impenetrable, famosa, fue destruida. Y fue destruida nada menos y nada más que por Alejandro Magno. Por Alejandro el Grande, uno de los, podemos decir, uno de los primeros conquistadores, pero con Alejandro viene a cumplirse esta profecía que está, le animo a que lo lean, no vamos a leer todo el pasaje, le animo a que lea estos dos capítulos, son muy interesantes. Vamos a iniciar con el 26. ¿Por qué Dios decide juzgar a Tiro? ¿Cuál es, por qué ocurre el enojo con Tiro? Dice en el capítulo 26, ciudad de Tiro, yo me pondré en contra tuya. Estas lecturas están hechas en la traducción lenguaje actual. Y bueno, ¿por qué ocurre el enojo de Dios contra Tiro? Unos años antes, dice el pasaje, o comienza diciendo que en el año 11. ¿En el año 11 de qué? 11 años después de qué? 11 años después de que Ezequiel es llevado prisionero a Babilonia. 11 años después de que es enviado prisionero a Babilonia, Dios le da esta profecía a Ezequiel. Si vemos en el capítulo 24, retrocedemos 2 capítulos antes, vemos que habla acerca de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción, de la toma de Jerusalén por parte del ejército babilonio, por parte de Nabucodonosor II. Y en ese capítulo, Ezequiel se refiere que es el año noveno. En el año noveno de su exilio, ocurre la destrucción de Jerusalén. Ahora, ¿por qué Dios está enojado contra Tiro? Dice Ezequiel 26, versículo 1 y 2. Dice Ezequiel, hombre mortal, la ciudad de Tiro se burla de Jerusalén y dice, la gran ciudad, centro de comercio mundial, ha quedado en ruina. Ahora me toca a mí hacerme rica como ella. El enojo de Dios con Tiro ocurre a causa de esto. Jerusalén es destruida 2 años antes. Y esto es un motivo para burlarse Tiro, su gobernante, su habitante, burlarse acerca del destino que le había tocado a Israel. Y acá podemos ver como varias razones. Israel, Jerusalén, implicaba no se puede decir enemigo, más bien como una competencia comercial para Tiro.
a pesar de que Tiro tenía como toda la fuerza del comercio hacia el Mediterráneo, en la ruta por tierra, Jerusalén era un centro de comercio, era un centro bastante importante. Así que el que desapareciera Jerusalén del mapa dejaba a Tiro como con más poder económico, hacía que se fortaleciera mucho más económicamente. Así que podemos decir lógico, eh, pero entendemos como la idea detrás de todo esto. Nuestra competencia comercial ha dejado de existir. Es como que si dejara de existir la Pepsi Cola y la Coca-Cola dijera nuestro enemigo fue destruido, así que ahora nos toca a nosotros hacernos ricos. Pero hay algo más allá de esto. Es más allá de simplemente como esta estrategia comercial. Es algo espiritual. El hecho de que ellos se burlen de, mira cómo la ciudad se destruyó, no apunta tanto a lo que pasó en la ciudad, más acerca de cómo Dios, mira cómo Jehová, el Dios de Israel, no pudo hacer nada para evitar que su ciudad fuera destruida, que la ciudad que amaba fuera destruida. Era un tema de competencia de dioses, si se puede decir. Era una competencia contra Dios, era una burla contra Dios. Mira como la heredad de Dios, Dios, como sabemos, en el Antiguo Testamento se refiere mucho a Israel como su heredad, como su pueblo. Mira como el pueblo de Dios, mira como la heredad de Jehová fue destruida. Y esto lleva a ira a Dios. En cierta manera, había los judíos, el pueblo de Israel, tenía este concepto de Dios como Dios universal, dueño de todo, todopoderoso. Pero los reinos colindantes, los reinos vecinos, pensaban en sí mismos como con dioses personales. Baal era Dios de la región de Canaán, Jehová era Dios de Israel. Los egipcios tenían sus dioses que eran dioses sobre Egipto. Entonces, en cierta manera, eran como que gobernaba y existía como esta competencia. Mira cómo el Dios de Israel fue destruido. Baal está en lo alto. Baal va a seguir gobernando. Y esto nos muestra que es más allá de una simple burla comercial, es una burla acerca de Dios. Ahora, veamos un poco qué pasa o cómo ocurre esta profecía. Ezequiel, si leemos el capítulo 26, habla de la destrucción total de Tiro. Esta ciudad indestructible nunca pudo ser destruida, va a ser destruida, no va a quedar piedra, las piedras van a ser arrojadas al mar y no va a quedar persona. Esto ocurre en el 585 antes de Cristo. Si sabemos todas las fechas antes de Cristo van en descendiente, van de mayor a menor, entonces 584 ocurre antes que 573. En el 585, 2 años después de que ha sido tomada Jerusalén, Ezequiel recibe la profecía. Recibe esta profecía de destrucción. Ahora, esta destrucción no ocurre, o la destrucción por Alejandro Magno, no ocurre sino hasta el 332, casi 200 años después. Pero veamos lo que ocurre en el 573. En el 584 comienza la ofensiva de Nabucodonosor II contra Tiro. Nabucodonosor logra tomar la ciudad vieja y se propone destruir al islote, destruir a Tiro. ¿Y qué hace? Le hace un sitio, los asedia, intenta destruir sus naves y esto va por alrededor de 13 años. La gente de Tiro soporta este sitio durante 13 años,
Por eso el 573. Durante 13 años, la gente de Tiro soportó. Ahora, Nabucodonosor no logró destruir la ciudad, pero la gente de Tiro se cansó. Se cansó del sitio, a pesar de que ellos tenían esta libertad para entrar con sus barcos, obtener materiales. No era que los afectaba mucho, pero se cansó de esta guerra y deciden al final pagarles impuestos a Babilonia. ¿Qué ocurre acá? Acá ocurre la pérdida de la independencia de Tiro. La ciudad no es destruida, pero ellos pierden su independencia. El rey es llevado a Babilonia para gobernar desde allá, ya no podía gobernar desde Tiro, es exiliado y ellos terminan pagando el impuesto. La ciudad está indemne, nadie ha muerto dentro de la ciudad o no había muchas bajas, pero se mantiene firme todo. Lo que sí es que pierden su independencia, pierden gran parte del dominio comercial, pierden una buena parte de sus naves y ocurre parte de lo que dice Ezequiel, que van a perder su independencia. Y dice, voy a enviar a Nabucodonosor, así tal cual lo dice. Ahora, en el 332 ocurre el ataque de Alejandro. Y es interesante porque si buscamos Tiro hoy en día, la ciudad es prácticamente olvidada. No vas a ver gran historia acerca de Tiro porque no está tan registrado, tanto como la manera como Alejandro tomó el islote. Y hizo algo impresionante. Solo 7 meses logró tomar la ciudad. ¿Cómo le hizo? Primero tomó la ciudad vieja, el viejo Tiro, y luego con las mismas piedras de la ciudad vieja comenzó a construir un dique, el dique de Alejandro. Comenzó a construir este dique de 700, 800 metros, comenzando a lanzar piedras al mar, a través del cual podrían ir sus tropas. Ahora, si tú estás en un dique, tú estás construyendo un puente en el medio del mar y tienes alrededor toda una flota de barcos de guerra, lo más probable es que no tengas éxito. Pero Alejandro construyó 2 torres gigantes en adelante de la construcción. Entonces iban construyendo y estas torres eran móviles, movían las torres y las torres permitían una defensa contra los barcos. Este sitio fue realmente una obra de guerra espectacular. La gente de Tiro enviaba nadadores para destruirlo. Una de las estrategias que tomaron fue que tomaron todo el aceite, todo lo inflamable de la ciudad, lo pusieron en un barco y lo enviaron para que se estrellara contra el dique, lo cual destruyó gran parte del dique. Luego vino las corrientes, porque originalmente se construyó un dique un poco más abajo. Vino un gran temporal y se llevó el dique de Alejandro, perdió todo, perdió flota, y fue realmente una pérdida total. Pero Alejandro decide reconstruir un poquito más al norte y poner torres aún mucho más fortificadas. A la vez, como ya había conquistado una buena parte del continente, tenía a su disposición toda una flota. Así que armó una flota de cientos de barcos para atacar a Tiro, lo cual hizo que la flota de Tiro colapsara. Al final, la gente de Tiro luchó hasta la última persona. Dice el verso 15, además, ciudad de Tiro, quiero decirte que será tan fuerte el ruido de tu caída y tan agudos los gritos de dolor de quienes queden con vida, que los países cercanos al mar temblarán de miedo. Como dije, si buscamos Tiro,
no vamos a conseguir un mapa de la ciudad, vamos a conseguir un mapa de cómo Alejandro Magno hizo un dique para alcanzar a Tiro. Y es que esta obra es una de las, o esta conquista es una de las conquistas más grandes de Alejandro. Todos los pueblos escucharon acerca de la destrucción de Tiro y uno a uno comenzaron a rendirse. Hubo un miedo total cuando la ciudad fue tomada y destruida. Se dice que al menos 8.000 tirios murieron durante esta guerra, en comparación con el ejército de Alejandro, que solo perdió a algunos cientos. Y luego que tomaron la ciudad, 30.000 personas fueron vendidos como esclavos. Así que fue una destrucción total de la ciudad. Aquí vemos un poquito como la idea, las torres de asedio que construyó Alejandro en el mismo dique para proteger, amuralló estas torres, así que iban construyendo, iban moviendo. Y aquí vemos como la idea de cómo tomaron este barco, los tirios llenos de inflamable, se lanzaron al agua, dejaron que el barco se estrellara y luego con flechas, con fuego, hicieron que explotara. Todo una obra de guerra espectacular. Dice, pon atención a lo que te digo, ciudad de Tiro. Quedarás hecha un basurero. Serás como una ciudad fantasma, donde nadie vivirá. Yo haré que te hundas en las profundidades del mar, te hundirás en lo profundo de la tierra. Allí, en ese mundo de ruina, te harán compañía los que murieron hace tiempo. Y de aquí quiero recalcar dos cosas bastante interesantes. La primera es, yo haré que te hunda en la profundidad del mar. Gran parte de los descubrimientos que se han hecho es que se han encontrado columnas de la ciudad antigua de Tiro en el mar. Como hay varias exploraciones acuáticas, submarinas, que han encontrado las columnas. Y es que Alejandro, una vez que tomó la ciudad, mandó a destruir los muros, mandó a destruirla y a echar las piedras al mar, a echar todos los bloques de la muralla hacia el mar, para que no pudiera ser reconstruida. Entonces, bueno, cuando vemos este toma aérea de la ciudad actualmente, se llama Tiro, de la ciudad actualmente, vemos que no hay separación entre el mar y el continente, y es porque una vez que Alejandro hizo el dique, esto fue acumulando tierra, piedra, y se formó este istmo, esta unión natural. Bueno, esta es un poquito la foto, una foto acerca de la ciudad actualmente, y si vemos estas piedras, estas columnas, pertenecían a la ciudad antigua, así que terminó en el fondo del mar. Ahora, también dice, te hundirás en lo más profundo de la tierra, te hundiré en el foso. Esta palabra puede ser traducida también como Hades. Y bueno, parte de lo que dice que no va a ser reconstruida, lo podemos ver manifiesto en los dominios sobre Tiro. Tiro perdió con Nabucodonosor su independencia, volviéndose en cierta manera un gobierno establecido, pero títere. Así que vemos todos los dominios que han ocurrido sobre Tiro. No ha vuelto a existir el reino de Tiro ni el estado de Tiro. Si vemos, lo dominaron los babilonios, luego los persas les impusieron también tributo, luego los griegos con Alejandro Magno la destruyeron. Luego vemos algunas reconstrucciones con los romanos, pero bajo el imperio romano, luego bajo el imperio bizantino, luego los musulmanes toman la ciudad, luego los otomanos, los turcos, son los que gobiernan durante siglos. Los cruzados también tienen
perdón por la diferencia en la diapositiva, pero los cruzados también dominan la ciudad por ciertos periodos de tiempo en la Edad Media, y en la era moderna los franceses dominaron después de la Primera Guerra Mundial hasta 1943, cuando el Líbano obtiene su independencia y Tiro pasa a formar parte de esta nación que existe actualmente. Así que ellos más nunca fueron independientes, fueron siempre dominados. Ahora, retomando esta idea de que te hundiré al foso, a las profundidades. Había esta creencia, ellos adoraban a Baal, los babilonios adoraban a Tammuz. Había esta creencia que Baal y Tammuz morían todas las primaveras, morían todos los otoños, al final del otoño, y revivían en primavera. Entonces, como que en invierno ellos morían. Iban al infierno, a las profundidades, y luego resucitaban, revivían con la primavera. Ahora, la promesa que le da Dios es que los va a hundir en la profundidad y nunca van a poder levantarse. Así que podemos ver este contraste como de que lo que decía, ¿no? Es algo espiritual, es algo contra Jehová. Y Jehová les promete, ustedes van a ser destruidos, ni ustedes ni su Dios van a resucitar, van a ir al foso, esto es irreversible. Y eso es lo que da a ver. Y pasa con nosotros también, la muerte es algo irreversible, la muerte física. Así que para ello, Dios les promete, no van a revivir nunca. Bien, con esto dejamos la descripción acerca de la destrucción de Tiro. Nos deja como varias reflexiones importantes. No existe ciudad, no existe reino más poderoso que Dios. Y es imposible burlarnos de Dios y no recibir las consecuencias. Ahora, el capítulo 27 es un capítulo muy pintoresco, muy bonito, muy triste en realidad, pero hermoso en estructura, porque Dios le da como esta canción de luto a Ezequiel acerca de un barco muy hermoso, con velas espectaculares, con remeros espectaculares, un barco llamado Tiro. Y si lo leemos, de eso se trata. Un poquito acerca de la estructura de este capítulo, lo podemos dividir en tres partes. La primera, el reino de Tiro representado como un hermoso barco, donde lo describe la hermosura de este barco. El segundo, el comercio de Tiro con muchas naciones y ciudades, cómo este barco, esta nación, se relacionaba o tenía este dominio comercial con muchos lugares. El hundimiento del barco de Tiro y al final el mundo llora el hundimiento del barco Tiro. Aquí vemos un poquito del dominio comercial de los fenicios, teniendo a Tiro como principal puerto. Los fenicios comerciaban con Creta, con Asia Menor, con Egipto, con Cirene, con Cartago, con Sicilia, aún hasta España llegaban los barcos de Tiro. Así que tenían un dominio comercial espectacular. Además comerciaban en el mar Egeo y aún en el mar Negro, al norte de Asia Menor. Zonas que actualmente son de Rusia. Así que el dominio comercial de Tiro era espectacular. Y eso lo vemos reflejado a través de las muchas naciones que dice, tú comerciabas con tal,
con varias naciones. Así que bueno, ¿qué son estos? El capítulo 27, por eso quizás lo salto un poquito rápido, son cantos fúnebres. Endechas, le dice Dios a Ezequiel. Endechas son cantos funerarios. Ahora, es un capítulo muy poético que le animo a que lea. Y yo creo que parte del énfasis que podemos ver en este capítulo es que no existe nada completamente eterno. No hay, aparte de Dios, pero no hay una hermosura eterna. No hay una inexpugnabilidad, algo indestructible eterno. Lo vemos, creo que una analogía que le podríamos hacer moderna al capítulo 27 sería la historia del Titanic. El barco más adelantado para la época, que en 1912 es completamente destruido, chocando contra un iceberg. Y si recordamos esta historia, habían dicho que ni aún Dios podía hundir ese barco. De cierta manera se pusieron en como en una posición como la de Tiro. Somos indestructibles, vamos a ganar todo. Jehová ha sido destruido. Pero vemos cómo pasa con el Titanic, pasó con Tiro, terminaron ambos en las profundidades del mar. Ahora llegamos al capítulo más controversial. Ezequiel capítulo 28. Y es controversial porque si usted recuerda o ha escuchado, siempre hemos escuchado este capítulo vinculado a la caída de Satanás. Y es interesante, vamos a ver dos posturas al respecto. Por eso la pregunta. Todavía estamos hablando acerca del Tiro. El capítulo va dirigido a el príncipe de Tiro, al rey de Tiro. Así que no va a encontrar en el título del capítulo caída de Satanás. Va a encontrar la caída del rey de Tiro, juicio contra el rey de Tiro. Y bueno, les dejo esta imagen para su estudio y análisis. Un poquito la estructura de este capítulo es de la siguiente manera. 1, los pecados del rey de Tiro. 2, juicio contra el príncipe de Tiro. 3, la gloria del privilegio del rey de Tiro. 4, el orgullo y la iniquidad del rey de Tiro, que van desde el 16 al 19. 5, Dios glorificado a través de su juicio sobre Sidón. Vemos que acá deja ya de hablar de Tiro y da una pequeña sección acerca de Sidón, habla acerca de la destrucción de Sidón. Si vemos, Sidón era una ciudad hermana de Tiro, así que la destrucción de Tiro es prácticamente la destrucción de ella, y nos dice cómo viene como coletazo, viene va a ser también destruida Sidón. Y es interesante porque, como dije, comenzamos aquí esta sección acerca de los juicios contra las naciones. Y algo que vemos es que con los juicios de las naciones también viene la promesa de la restauración de Israel. Vemos que es un patrón bastante común en Ezequiel. Dios dice, va a ser destruida, la ciudad es destruida, pero Dios también le dice, yo te voy a restaurar. En algún punto te voy a restaurar. Y la promesa de restaurar Israel en los versículos 25 y 26. ¿Qué ocurre en este pasaje? Vamos a ir directo al grano, porque como dije, desde que era niño, desde que crecí en la iglesia evangélica, siempre que oigo este pasaje, tú, querubín protector,
te echaré a tierra, no volverás a ser. Vemos que siempre lo relacionamos a Satanás. ¿Y qué ocurre acá? Ocurre una analogía. Y acá les dejo el concepto de analogía de la Real Academia Española, razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o o cosas diferentes. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el capítulo 27? Ocurre una analogía. Dios toma la idea de un barco para referirse a Tiro. Hace una analogía acerca de Tiro, comparación con un barco. Al igual que lo que hice también hace un momentito con el Titanic. Puedo comparar al Titanic con la historia de Tiro y hago una analogía en base a eso. Es comparar una persona, objeto, ente con otro. Ahora, ¿qué ocurre en este pasaje? Es este pasaje, una analogía es una analogía. Dios está tomando la idea de una rebelión, la historia de una rebelión que ocurre muchos años antes, que ocurre al principio, toma esta idea de una rebelión, de un rey, de un príncipe rebelde y lo compara con el príncipe de Tiro. Así que es la historia o es la similitud de una rebelión. ¿De una rebelión contra quién? De una rebelión contra Jehová. Tiro, el rey de Tiro, en su orgullo, en creerse más que todo lo demás, en decir Jerusalén ha sido destruida, yo me voy a enriquecer, es comparado con un príncipe rebelde de la antigüedad. Ahora, tenemos dos rebeliones y aquí es donde quiero sentar mi posición. No quiero entrar en un nivel tan interpretativo, voy a decir un poco lo que dicen los comentaristas, pero el capítulo 28, ¿es un capítulo acerca de Satanás? No. Considero que de ninguna manera es un capítulo acerca de Satanás. Es un capítulo acerca del rey de Tiro, acerca del príncipe de Tiro. No es un capítulo acerca de Satanás. Cuando Dios le da esta profecía, es una profecía así como tener una carta. Es una carta que dice, no dice a Satanás, sino que dice a el rey de Tiro. Aquí está la profecía al rey de Tiro. Es una profecía, es un capítulo dedicado al rey de Tiro. Pero para hablar de él, se nos revela o se nos da la idea de la analogía de una rebelión que ocurrió. Entonces, trata el pasaje sobre Satanás, es referido en él, pero no es acerca de Satanás, es acerca del rey de Tiro. Ahora, tenemos dos rebeliones importantes en la Biblia y en esto tenemos que estar claros. Tenemos la rebelión de Lucero, de Lucifer, que vemos, parte de cómo tomamos esa rebelión, es que se encuentra acá plasmado en este pasaje. Tenemos la rebelión de él, es un ser creado por Dios que decide rebelarse contra Dios y pensar de sí como más grande que Dios. Hay un tema de orgullo. Ahora, también tenemos otra rebelión, y es que tenemos la rebelión de Adán. Adán, el ser humano, también se rebela contra Dios, bajo su propia decisión y bajo su orgullo, a pesar de que intenta justificarse con diciendo, es que la mujer que me diste, ella me obligó a comer, y la mujer dice que la serpiente que creaste, ella me engañó, a pesar de que afirman su inocencia, diciendo que fueron engañados, a mí me timaron, a mí me dijeron que no me iba a pasar nada, que tú ibas a estar de acuerdo.
a pesar de eso, lo que mueve a ellos a tomar es su decisión, su libre albedrío de decidir, yo, ¿sabes qué? Dios me dijo no comas de esto, así que yo voy a creer lo que quiero creer y voy a comer. Voy a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que hay dos rebeliones. Así que podemos compararlo con Adán o con Cristo, perdón, o con Lucifer. Tenemos dos historias de rebelión. Ahora, estas dos historias tienen sus puntos de separación. Dice que lo puso como encargado o al pendiente de ciertas piedras preciosas. Y estas piedras preciosas de las cuales se hablan, ónice, jaspe, esta cierta serie de piedras preciosas de las que se habla, son las mismas, casi todas, a las que había en el pecho del sumo sacerdote en Israel. Si recordamos, el sumo sacerdote tenía un chaleco, como un chaleco antibalas, pero un chaleco de piedras preciosas. Y son las mismas que se describen en ese pasaje. Así que el hablar de estas piedras preciosas nos da a ver un sacerdocio. Así que muchos estudiosos de la Biblia, muchos estudiosos de este pasaje, relacionan la analogía, el sujeto al cual se compara en esta rebelión con Adán. Dicen, era Adán porque mira las piedras preciosas, el sacerdocio se le ha dado, se le dio al ser humano, al pueblo de Israel, a estos descendientes, así que es muy plausible que sea Adán. Ahora, unos versículos después dice, tú querubín protector. Así que es difícil que se refiera a Adán como un querubín protector. Si sabemos, a Adán se le dio un cargo administrativo. Él estaba encargado de administrar la creación. Estaba por sobre el resto de las cosas creadas, así como lo estamos, ejercemos dominio sobre los animales y estamos en control de ellos. Somos lo más alto en la escala de la creación. Así que tienen un puesto administrativo. Teníamos un puesto administrativo en el Edén. Pero de ahí a que se nos llame querubín, el cual es un ser espiritual, es muy complicado. Así que gran parte de los que defienden la posición de que la analogía se refiere a Satanás, toman esta idea de el querubín protector. Ahora, tenemos también varias como ideas un poquito complicadas porque gran parte de esta discusión surge en base a traducciones de la Biblia, muchos de los que apoyan la idea de Adán como este sujeto de analogía, toman como base la Septuaginta, que es la traducción, si se puede decir en cierta manera tardía, de los escritos hebreos al griego. Así que no hay una exactitud tan grande. Los que defienden la idea de Satanás toman textos aún más antiguos, textos hebreos, para tomar la idea de que era Satanás, de que habla acerca de la caída y de cómo cuando cae ocurre toda esta transformación espiritual, cómo toma al ejército. Otro de los puntos resaltantes es que se refiere como una estrella en el cielo. Y es muy difícil que se refiera al ser humano como una estrella. Y si vemos a los seres espirituales, se le refieren muchas veces en el mundo antiguo como estrellas en el cielo, como seres luminosos. Y si piensas en tu imaginario, normalmente, al menos me pasa a mí, me imagino un ángel, me imagino un rayo de luz, o una persona en medio de un rayo de luz. Si pienso en un ser espiritual del cielo, pienso en alguien con un rayo de luz,
Así que por esto es esta idea de que puede ser Satanás. Ahora, es importante que tomemos muy en serio respecto a la audiencia a la cual escribe Ezequiel. Ezequiel no le está enviando una carta a Satanás por sus rebeliones, le está enviando una carta al rey de Tiro. Este capítulo va dirigido al rey de Tiro, en analogía con un ser espiritual o con un ser, una persona, un ser que se rebeló contra Dios. Ahora, si lees este pasaje, puedes decir, oh, pero es raro esta analogía, pero no es la primera vez que pasa. Y me parece muy curioso porque si vas a Isaías 14, le animo a que lo anote y lo busque en su casa. Si vamos a Isaías 14, versos 12 al 17, nos encontramos una profecía de Isaías contra Nabucodonosor. Y si comparas esa sección con el capítulo 28 de Ezequiel, vas a encontrar que es muy similar. Es extremadamente similar. Habla de que tú que te creías estrella en el cielo y querías pasar sobre mí, te voy a lanzar a la tierra, no se van a acordar de ti, te van a pisotear. Y escribe toda esta caída de, de este ser. Ahora, al igual que en Ezequiel 28, ocurre en Isaías 14, que es una analogía. ¿Vive el rey Nabucodonosor como una estrella en el cielo? No, no, se le está comparando con un rebelde que estaba en muy alta estima, que estaba en la presencia de Dios y que ha caído y ha sido destronado. Y cuando tomamos este pasaje, cuando estudiamos Isaías 14, vemos que los comentaristas sí se inclinan casi completamente a decir que habla acerca de la rebelión de Satanás. Ahora, como dije, la idea de esto no es hacer un tratado acerca de demonología. Para eso pueden investigar más. Creo que todos hemos estado expuestos a explicaciones acerca de la caída de Satanás en base a Ezequiel 28. Así que quiero es que tengamos esta idea o dejarles con esta idea de que el pasaje no es de Satanás. El pasaje toma Satanás para representar al rey de Tiro. ¿Que nos aprovechamos de la revelación que nos da Ezequiel o Isaías? Sí. Entonces, viene a responder esta pregunta. ¿Trata esta sección sobre Satanás? No. De hecho, los estudiosos, los eruditos, esto es uno de los puntos que toma en consideración. Por eso también es tan controversial entre ellos, entre los que estudian la Biblia, decir que Satanás está en el pasaje. Porque ha sido tan difundido que el pasaje es acerca de Satanás que en cierta manera hay como este miedo. Entonces, no. Repito, no es acerca de Satanás, es acerca del rey de Tiro, pero se usa a un ser espiritual, Satanás, lo más seguro, como ser para tomar la analogía. Como dije, expliqué un poquito entre esta sección y entre la sección del juicio al rey de Tiro y esta restauración de Israel. Dios promete destruir a Sidón. Era probablemente algo un poco obvio al caer Tiro. Sidón era como la hermana chica de Tiro, así que va a ser arrasada también. Ahora, como dije anteriormente, todo esto nos lleva al círculo de la profecía de Ezequiel, donde Dios promete que Israel va a ser restaurado. Como saben que ustedes israelitas no se preocupen, esta gente se burló de mí porque ustedes fueron destruidos, pero yo los voy a restaurar. Así que dice, y los llevaré de nuevo a su tierra,
yo prometí dársela a Jacob. Ahora, esta restauración de Israel así fue parcial cuando los persas permiten que el pueblo de Israel regrese, comience a construir su ciudad, sus ciudades, pero conforme se levanta Alejandro como conquistador mundial, Israel vuelve a caer bajo dominio de los griegos, luego de los romanos, luego de los cruzados, luego de los musulmanes, y así hasta que en 1948 es declarado el Estado de Israel. Entonces es una promesa que vemos efectiva en su independencia recientemente. Alcance espiritual de estos tres pasajes. ¿Qué podemos quedarnos con esta historia de la caída de Tiro, del rey de Tiro? ¿Por qué es importante leer esto hoy en día? Cuando creo que vivimos en un tiempo donde escucho frecuentemente es que yo soy neotestamentario. Es que yo me rijo por el Nuevo Testamento, así que yo no leo el Antiguo Testamento. Le animo a que lea el Antiguo Testamento porque en ningún momento el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dijo, es que yo soy neotestamentario. No, ellos dicen, escudriñamos las escrituras, y las escrituras que escudriñan son los profetas, es la ley y es lo que toman para la base doctrinal del Nuevo Testamento. Así que separar al Nuevo Testamento del Antiguo es imposible. Imposible, porque todo el Nuevo Testamento está impregnado del Antiguo Testamento. Así que es importante leerlo, tomarlo en consideración hoy día, sí. Y hay varios alcances que quiero tomar. El primero es acerca del orgullo. Se describen dos situaciones, o se puede decir que tres. Se describe la situación de una ciudad que dice, yo no voy a ser destruida. La ciudad más comercial más importante, con el mejor muro, con el mejor ejército, la mejor marina, como en lo máximo de tecnología, dice, yo soy dueño de todo, yo soy dueño de mi destino. Vemos la historia de un barco hermoso, pero que es destruido, y dice que es destruido con el viento solano. Si leemos en Salmo 48, dice que Dios destruye con su viento solano las naves de Tarsis. Entonces, cómo el viento solano destruye este barco, cómo Dios es el mismo soplo de Dios, es el mismo soplo que da vida, que destruye completamente a Tiro. Así que hay un tema de orgullo. Y luego encontramos acerca del rey, máximo representante de Tiro, que es orgulloso en su corazón y dice, yo tengo el control de todo. Ahora, siempre me ha gustado esta idea que deja Agustín de Hipona, que dice que el principio de todos los pecados es el orgullo. Si tú eres adúltero, tu primer pecado o el principio no comenzó con un simple coqueteo o no ocurre cuando se consuma el adulterio. Ocurre con una actitud del corazón donde tú dices, a mí me importa nada lo que dice Dios, lo que dice la palabra, yo voy a hacer lo que yo quiera y lo que a mí me satisfaga. Comienza con un acto de rebelión y de orgullo. Y todo, cada vez que pecamos, como que lo hacemos igual. Como decimos, yo me lo merezco, yo lo voy a hacer. Yo quiero, yo lo hago. Así que todo pecado comienza con el orgullo. Y Dios detesta el orgullo. Lo vemos en los Salmos. Dios humilla al orgulloso.
Así que lo mejor es que tengamos corazones con una actitud humilde, arrepintiéndonos, reconociendo nuestros pecados, eh, y siendo humildes, procurando, buscando siempre la humildad. Ahora, eso nos confronta con la creación. Eh, tendemos a reforzarnos en lo que eh, creemos que es seguro. Interesante porque no existe país que pueda resistirse a Jehová. No existe país que pueda decir yo soy indestructible. Pensamos en el imperio de nuestra época, en los Estados Unidos, y creo que tenemos como esta concepción, así como hermanitos chicos, de que Estados Unidos es indestructible, de que nunca va a ser destruido, nunca va a ser tomado. Y al final Dios puede destruir todo a cero. Todos los imperios han surgido y han caído. Pero Dios es el único que permanece. Así que es, es imposible que creemos algo y digamos, ¿sabes qué? Esto va a durar para siempre. Lo otro que le animo es al estudio, o que nos lleva a reflexionar es acerca del estudio consciente de la palabra. Como dije al principio, seamos como los cristianos de Berea, escudriñemos la escritura para buscar o para verificar lo que nos dicen. He escuchado cualquier pasaje cualquier prédica acerca de Ezequiel 28, de la caída de Satanás y cómo obviamos el hecho de que en la profundidad lo que trata esta profecía es acerca de un rey, de un ser humano que se cree más fuerte que Dios y que puede tomar sus decisiones y puede burlarse de quien quiera. Así que le animo a escudriñar las escrituras, no creer a todo lo que nos dicen, no crea lo que yo le digo. Y si yo estoy en error, puede escribirme, puede llamarme, y lo discutimos en base a un estudio serio de la palabra. Y lo último es que Ezequiel o Dios cierra con este broche de oro diciendo Israel va a ser restaurado, respondiendo a su promesa. Ahora, ¿cuándo comienza esta promesa? Esta promesa comienza con Abraham, cuando Dios le dice, yo te haré una nación grande. Imagínese en este punto, cuando todo tu país ha sido destruido y que Dios te diga, yo lo voy a volver a hacer. Todo va a ser igual o mejor que antes. Yo los voy a restaurar, los vuelvo a poner en alto. Y bueno, básicamente Jesús, Dios es fiel a sus promesas. Si Dios le prometió algo, las promesas que tenemos en la Biblia, aun cuando estemos pasando dificultad, podemos estar seguros de que Dios es fiel y las va a responder. Entonces, bueno, esto es un poquito acerca del alcance espiritual, de la reflexión a la que nos debe llevar este pasaje. ¿Cómo vemos esto en el discipulado? Necesitamos acompañar a las personas en su camino de vida. Necesitamos acompañarnos unos a otros en la lucha contra el orgullo. Y no hay mejor elemento para la lucha contra el orgullo que la rendición de cuentas. Cuando tú rindes cuentas, tú reconoces tu pecado frente a una persona y en cierta manera es decir, ¿sabes qué? Esto ya no es secreto. Ahora necesito compartirlo, necesito arrepentirme. El arrepentimiento debe ser delante de Dios, pero también dice la palabra confesados los unos a los otros vuestras faltas, vuestros pecados. Así que es un llamado también a dejarlo de lado. Un llamado también como discípulos, seguidores de Cristo, a profundizar en la palabra y a creer en la promesa de su venida y de su salvación. Entonces, bueno, realmente estoy muy agradecido de haberles acompañado el día de hoy en este tiempo. Y bueno, muy agradecido también a los profesores por habernos dado esta oportunidad para los fanáticos de la Becky.
La vamos a ver más adelante en una pequeña cápsula en los próximos días. Así que bueno, le animo a que tomemos un momento de oración, hagamos una pequeña oración y podamos ir a disfrutar de nuestro culto de escuela dominical. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias porque tu amor no tiene límites, Señor. Gracias porque te vemos en cada cosa que hacemos, Señor. Vemos tu misericordia reflejada en nuestros corazones. Señor, ayúdanos en esta lucha contra el orgullo. Cuando muchas veces en escenarios micro experimentamos lo que hacía este rey de Tiro, de decir, soy grande, soy poderoso, ¿sabes qué? Yo soy el experto en esta área. Y somos orgullosos, Señor. Ayúdanos en nuestra lucha contra el orgullo. Ayúdanos en nuestro caminar. Padre, ahora que vamos a disfrutar del culto de escuela, del culto de domingo, Señor, te pido que podamos vivir las alabanzas, Señor, que podamos sentirlo en nuestros corazones y que nuestro corazón, nuestra mente esté abierta a lo que tú tienes para hablarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, hermano, Dios les bendiga y que tenga un muy lindo domingo. Bendiciones.